Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayer Gañarás. Y este es el programa La Gracia No Se Mezcla, hoy día 27 de septiembre del año 2023 y estamos aquí en la ciudad de Nueva York para salir al aire en vivo con este programa que trae la palabra de gracia, la palabra de justicia, el perdón eterno de los pecados, donde exaltamos la obra terminada, consumada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos al programa a donde llegamos con nuestra voz. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad de poder llegar a las vidas. Les invitamos a que puedan quedarse conectados para escuchar la palabra que tenemos hoy. El tema es Adán y Cristo. Recordemos que Adán, el primer Adán, y Jesucristo el postrer Adán. Primer Adán y postrer Adán. Así que lo que Adán no pudo hacer, o lo que falló Adán en su transgresión, vino Jesucristo para remediar, para reconciliarnos, para unirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados, querido, querida, no te vayas, quédate conectado. Y por favor, si no es obligación, pero si podés compartir este mensaje con otros, te invitamos a que los puedas compartir con otros amigos, familiares, hermanos de la iglesia. Claro que sí. Estamos aquí en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Comenzó el tiempo del otoño, así que los días están un poquito más frescos. Ya bajó la temperatura, pero día otoñal, día primaveral, así que le damos gracias al Señor por este privilegio de poder salir en vivo. Hoy tenemos otra escenografía, cambiamos de lugar, estamos en el mismo estudio, pero cambiamos de lugar, hicimos como el Feng Shui creo que cambia los muebles y cambian de lugar. Así que bueno, estamos bien, estamos contentos de poder llegar con esta palabra de gracia. Voy a hacer una pequeña introducción. Después oramos, vamos a estar saludando a aquellos que se conectan, nos dicen de dónde se conectan, también si tienen alguna petición en especial para poder orar, aprovechamos para orar juntos y presentarle al Señor nuestras peticiones, que juntos le podamos presentar al Señor las necesidades. Sabemos que Dios conoce todas las cosas, claro que sí, pero siempre Dios espera que nosotros expresemos lo que estamos viviendo. Por eso tenemos un Dios vivo, ¿no? Un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que escucha, dice en Primera de Pedro 3:12, que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Así que si nosotros, como somos justos, sus ojos están atentos, sus oídos atentos a nuestras oraciones. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este privilegio, Señor, que tenemos de poder expresar, Señor, tu palabra, de poder enseñar tu palabra, de poder manifestar tu gracia en diferentes lugares. Señor, solamente por tu gracia estamos aquí en esta noche, porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias por hombres y mujeres que a lo largo de nuestra vida has puesto nuestro caminar, por los ministerios, por aquellos que nos ayudaron y nos abrieron puertas. Gracias, Padre, porque tú usaste sus vidas. Gracias porque hoy podemos estar conectados, Señor, con diferentes hermanos, hermanas, pastores, pastoras en diferentes partes del mundo, Señor. Y que juntos, Señor, con amigos, pastores, hermanos, podamos llevar esta palabra de gracia y avanzar, Señor, con este Evangelio del nuevo pacto, Evangelio de Jesucristo. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, por medio de la palabra, quitando los velos, que seas tú derribando fortalezas en las mentes, paradigmas, pensamientos de diferentes personas, para que esta palabra pueda entrar en su mente, en sus corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Comenzamos la semana pasada, disculpe que la semana pasada no pudimos llegar a tiempo, disculpen porque no pudimos estar conectados, pero voy a leer, ¿no? Leímos
Génesis capítulo 3. Cómo entró el pecado, ¿no? Adán disfrutaba del huerto del Edén, disfrutaba de la relación con Dios hasta que entró el pecado. Cuando entró el pecado, entonces, hubo un distanciamiento, ¿no? Ellos vieron que estaban desnudos, entró el conocimiento del bien y del mal, y por eso Dios le decía, ¿quién les dijo que estaban ustedes desnudos? Entonces ahí comenzó la mujer que tú me diste, la mujer dijo, Satanás me engañó y comí. Y Dios mostró su misericordia, su amor y su justicia al él sacrificar un animal y darle la piel para que ellos se cubran. Lo que estaba tipificando era lo que Cristo hizo por y para ellos, por y para nosotros. Estaban tipificando lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Lo hizo en el huerto del Edén. Es muy importante conocer cómo comienza la justicia de Dios. Ya vemos que con Adán y Eva, Dios manifestó su propia justicia. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar que Dios muestra su amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de gracia. Cuando hablamos de amor, gracia, hablamos de justicia. Su justicia. Él paga el precio, Él lo hace y ellos reciben entonces ahora la cobertura de parte de Dios. Dios nunca lo dejó solo. Como cuando Dios dio la ley, Dios no dejó solo al pueblo de Israel, le dio un lugar de sacrificio, un tabernáculo, donde ellos hacían sacrificio de animales para ser perdonados temporalmente de sus pecados. Nunca Dios deja solo al ser humano. Y llegamos hasta esta escritura donde leímos en Romanos 5, 8 en adelante, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Hasta ahí llegamos hace 2 semanas para más o menos traer un recordatorio, y ahora vamos a comenzar con la segunda parte. Pero antes le damos la bienvenida a la pastora Yashi Argañarás. Bienvenida al programa. Amén, amén. La gracia no se mezcla. Pastora Yashi, ¿cómo está usted? Amén, amén. Contenta de estar acá nuevamente conectada con ustedes. Así que, bueno, esperamos que ya están ahí preparados con lápiz y papel para anotar los versículos de esta tarde. Y aquellos que comienzan a mirar el programa hoy, quizás no vieron el de no la semana anterior, sino la otra semana, pueden entrar a YouTube y ver ahí las programaciones, están todas ahí en Pastor Leo Fe Argañarás, ahí pueden encontrar todas las enseñanzas. Qué bueno, ¿está contenta? Sí. Sí, el clima preferido para Hoy usted, está está muy contenta con hermoso, su clima. hermoso el clima. Ya veo que se puso un saco de lana, ¿es esto? Sí, medio de lana, wow, sí. Pero le gusta a usted. A sí. mí me encanta. Acá no hay aire acondicionado, no hay calefacción tampoco, le gusta un clima así. Qué bueno, Está qué lindo. espectacular. Sí, unos 15, 16 grados centígrados. No está frío ni caliente, está perfecto. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, sí, hoy el día estuvo lindo, durante el día hubo sol, estuvo muy lindo afuera. Así que bueno, le enviamos un saludo a todos aquellos que están conectados. Vamos a estar saludando dentro de unos minutos, más o menos unos 20 minutos estaremos saludando, pero antes queremos entrar en esta palabra que es Adán y Cristo. Por uno entró el pecado y la muerte, por otro el postrer Adán, Jesucristo, sale el pecado y viene la vida para la humanidad. Todo aquel que está en Cristo Jesús, lo que le espera es todo bueno. Por eso hay seguridad y hay descanso en Cristo Jesús. Y comenzamos Romanos capítulo 5, versículo 10, de la siguiente manera. ¿Se ve bien? Sí, yo Muy veo bien, bien, qué muy bueno. bien. Ok. ¿Qué le pasó? Tengo un fondo. Ok. Está aburrido por eso. Ok, leemos entonces. Dice el versículo 10, dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando nosotros leemos estos versículos y escuchamos que el mundo cristiano habla de Apocalipsis
habla del arrebatamiento, muchos hablan del llamado movimiento de que Dios ya vino, que Cristo ya vino o que Cristo no vino. Pero nosotros, según el apóstol Pablo, aunque Pablo habló del tiempo futuro, pero las enseñanzas que Dios nos da a través de sus cartas tienen que ver con la identidad, con nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Y aún a Jesús de Nazaret, cuando le preguntaron por los tiempos futuros en el libro de Hechos, capítulo 1, él dijo, bueno, eso está en el Padre, así que tranquilos porque los tiempos que vienen, pero yo les digo una cosa, le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Quiere decir que lo más importante, Pastor Ayashi, para Dios es que nosotros, estando en esta tierra, no nos preocupemos, sino que tengamos la seguridad que dice acá, que si cuando éramos pecadores, Cristo nos reconcilió, cuando no conocíamos a Dios, cuando éramos ignorantes, cuando estábamos en tinieblas, Dios nos trajo hacia Él y nos unió, dice, ¿cuánto más ahora, gloria a Dios, seremos salvos de la ira? ¿La ira de quién? La ira de Dios que viene sobre la humanidad. Porque va a venir, tiene que venir un tiempo. Mañana, el año que viene, dentro de 100 años, pero que va a venir, va a venir. Pero hay una seguridad, ¿en quiénes? Amén. En los que reciben este perdón de pecados. En los que reciben esta gracia, esta justicia. Sabiendo que ya, si ya hemos sido reconciliados con Él, ya por ende ya quedamos salvos de la ira de Dios. Por eso dice, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Ya Él nos salva de esa ira venidera, ¿no? No es como antes que nos hacían creer, ¿no? Que nosotros íbamos a ser parte de esa ira de Dios o de ese castigo que iba a venir, ¿no? En el futuro. Pero realmente nosotros como hijos de Él no vamos a pasar por esa ira de Dios. Hay una seguridad en aquellos que estamos recibiendo esta palabra de gracia, una seguridad de que, como dice Primera de Juan 4:17, otro versículo también clave, ¿no? Donde dice, esta es nuestra seguridad para el día del juicio. Esto es lo que tenemos nosotros. Que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Así que si hoy usted piensa que vienen momentos difíciles para la humanidad y que le va a hacer mal a usted, que va a pasar por un momento difícil, usted saque esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Amén. Dios está con nosotros. Y si ya nos salvó de lo peor, que fue de que éramos pecadores, ¿cuánto más dice? Porque cuando éramos pecadores, dice, éramos enemigos. Claro. Enemigos en nuestra mente, no conocíamos a Dios. Exactamente. Si siendo enemigos, dice que fuimos reconciliados, no por lo que nosotros hicimos, sino por la muerte, de su Hijo. Mucho más reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Vamos a leerlo en otra versión que la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Romanos 5:10, Pastor Ayashi. Amén. Dice así, dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Amén. Tremendo. Cuando éramos sus enemigos, nuestra amistad con Dios quedó restablecida. Por eso habla de una reconciliación. Amén. Nosotros estábamos lejos de Dios por el pecado de Adán. Por eso en el programa anterior hablamos de Génesis 3, cuando Adán entró el pecado en Adán y la humanidad quedó toda bajo separada de Dios, bajo maldición, bajo pecado, separada de Dios. Necesitaba ahora que el ser humano pueda restablecer su amistad, su relación otra vez con Dios. Todos aquellos que creen en lo que Cristo hizo, todos aquellos que creen hoy que han sido justificados, porque eso es muy importante, creer en la justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando del perdón.
cuando se cree la justificación, entonces usted tiene una seguridad. ¿Por qué? Con toda seguridad seremos salvos por la vida. Si la muerte de Cristo Jesús nos reconcilió, cuando Él resucita, ahora nos da su justicia, entonces como la vida de Él está en nosotros, Amén. somos salvos. Y esto lo tiene que conocer el mundo. Amén. Claro para que que en este tiempo tan difícil, o momentos tan difíciles que van a venir a la humanidad, usted pueda ser salvo. Escuche lo que le vamos a decir. Puede hacer que esté en el país que fuera, donde hay dolor, terror, donde hay persecuta, donde hay guerras, muerte. En este mismo momento hay lugares que están cayendo misiles, que la gente está pasando por un momento difícil de guerra, y no sabemos dónde, cuándo, qué países van a ser, pero lo que sí nosotros sabemos, que esta es nuestra seguridad, que esta tiene que ser tu seguridad, amado, amada, Cristo Jesús. Amén. Entender, recibir y abrazar estas verdades, Pastora Yashi. Claro que sí. Así es, poder entender y abrazar esta verdad, ¿no? Que nosotros ya hemos sido reconciliados, ¿no? Y que no va a venir castigo, porque mucha gente está asustada de que qué va a pasar, ¿no? ¿no? Si vamos a ser castigados, como dicen, ¿no? A pesar que uno es cristiano, a pesar que uno aceptó al Señor, pero siempre se cree que por las cosas que hacíamos, después que le aceptamos a Él, íbamos a ser enjuiciados por esas cosas. Pero hoy entendemos que no hay juicio sobre nosotros, que ya una vez que nosotros recibimos su gracia, ya nosotros no vamos a recibir ninguna ira de parte de Dios, ningún castigo. Ningún castigo, qué bueno, ningún juicio. Porque y esa es nuestra paz y nuestra tranquilidad hoy en día, ¿no? Claro, usted puede dormir tranquilo. Amén. Y que el resto de sus días, el resto de su vida, está asegurado en Cristo Jesús. Estás asegurada en Cristo Jesús. No sé cómo estarán otros países en Latinoamérica, pero bueno, yo los países que más miro es Estados Unidos de América, por supuesto, y Argentina, que es el país donde nací, y después otros países. Pero en Nueva York los últimos 2 años se ha puesto bastante fuerte, bastante difícil. Ha llegado mucha gente de diferentes países, de África, de Latinoamérica, de algunos países de Latinoamérica. Han llegado miles de personas a Nueva York, específicamente en Nueva York. Refugiados, exiliados a New York, no a Pensilvania, no a Texas, no a Boston, sino a Nueva York. Y la gente tiene temor, tiene miedo, porque muchos se están quedando sin empleo, sin trabajo, mucha gente está pasando momentos difíciles y está sufriendo. Ahora, como hijos de Dios, tú como hija de Dios, hoy lo que te queda, estoy hablando de una ciudad, puede ser en tu país también o en tu ciudad, y a veces ponemos la mirada en los que van a asumir como gobernadores de ciertas ciudades o cada uno de su país, ¿no? Dice, bueno, pongo la esperanza en este o en aquel. Nuestra esperanza, tu esperanza, nuestra esperanza está en aquel Amén. Que dio su vida por Claro nosotros. que sí, ahí está en Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestro descanso. En Él nosotros hoy en día confiamos y en Él esperamos, ¿no? Para todas las áreas de su vida, nosotros le invitamos hoy que esta palabra Amén. se haga realidad en su vida. Si cuando éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz, con Dios. O sea, hay 2 razones. Si estando en su muerte Él y nosotros muertos en pecado nos salvó, ahora que Él vive y que nosotros ya estamos en paz para con Dios, ¿cómo no vamos a vivir sabiendo que caerá a un lado 1000, 10.000 a nuestra diestra, mas a ti no llegará? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Ciertamente el bien te sigue todos los días de tu vida. Ese es el Evangelio. Paz en tu corazón, descanso, reposo. El Evangelio no es guerra. Por eso Pablo escribía,
en cada carta gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque la gracia trae paz y la palabra paz es descanso, la palabra paz es seguridad, la palabra paz tiene que ver con consuelo, la palabra paz tiene que ver con que usted está en esta tierra descansando, Pastora Amén. Yashi. Claro que sí, claro que sí. Y al leer nosotros estos versículos es lo que trae paz y descanso y podemos realmente descansar cuando entendemos esto, ¿no? Podemos descansar nosotros. Exactamente. Cuando vino el 2020, vino el virus del COVID, acá a 3 cuadras, nosotros vivimos a 3 cuadras del Central Park. Ya en abril, yo recuerdo que fui a andar en bicicleta y a correr por el Central Park, ¿no? Cuando estaba todavía el virus. Y en el sector que iba a correr había unas carpas inmensas donde traían porque ellos, claro, se quedaron cortos de hospitales. Los hospitales estaban llenos. Hicieron hospitales ambulantes. Muy bien. Y las carpas eran unas carpas blancas enormes donde traían a la gente, ¿no? Ahí, y muchos morían, muchos fallecían en ese lugar. Y en realidad el mundo en sí, Estados Unidos y el mundo, vino el temor a la gente. Muchas personas que conocimos nosotros se enfermaron, pero no del virus, sino se enfermaron de mirar las noticias, ¿no? Muchos testimonios de hay. ver tantas malas noticias, se enfermaron. Que le dio temor a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué le dio temor? Porque lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted recibe, es lo que va a recibir tu mente. Y cuando tu mente empieza a recibir todas esas malas noticias y noticias negativas, y no es que no sea la realidad, es la realidad del mundo. Pero acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Y esas palabras son para nosotros también hoy día, que aunque nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios. Su gobierno ha entrado en nuestra vida. Entonces es muy importante estos minutos poder renovar tu mente con estos versículos, abrazar estas verdades, claro que sí, y decir voy a vivir por esto, porque la duda viene. La duda viene para todos nosotros, para todos los que estamos en esta tierra viene la duda. Claro ¿Será que pasaré por un momento difícil? ¿Será que es verdad que va a haber menos empleo? ¿Será que es verdad que la gente no va a querer ir a una iglesia o no va a querer dar o sembrar? ¿Qué van a hacer los que los que predicamos el evangelio? Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, sorry. con las vidas, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, esta palabra nos sirve a todos, Pastora Yashi. Amén. Mire, el próximo dice el versículo 11. Estamos en Romanos capítulo 5, Adán y Cristo. Preste atención, mire qué lindo como dice aquí. Amén. El versículo 11 dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Habla de que estábamos muertos en nuestros pecados, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y que ahora, siendo salvos del pecado, y Él estando vivo, seremos salvos de la ira. Y aquí dice que hoy nosotros nos podemos gloriar. ¿Qué es la palabra? Nos gloriamos en Dios. ¿Qué es la palabra nos gloriamos en Dios? Muy bien. Que si usted ve algo bueno en mí, tengo muchos errores, pero por ahí de repente ve algo bueno en el hermano Leo. No, lo conozco a él, veo esto bueno. Entonces yo digo, gloria a Dios por eso. Si hay algo bueno en mí, es Cristo Jesús, es Dios. Si podemos conservar nuestra vida como un matrimonio por 32 años, ¿no? Y siendo jóvenes todavía, por la gracia de Dios, entonces nos gloriamos en Dios. Estamos saludables, la gloria es para Dios. Por eso dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, o por el Señor nuestro Jesucristo.
O sea, gracias al sacrificio de Jesucristo, hoy estamos reconciliados. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy somos nueva creación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy hemos sido, Pastora Yayi, justificados del pecado. Amén. La gloria y la honra es para Él, es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo viene por Él. ¿Por quién, dice Pastora Yayi, hemos recibido ahora? La reconciliación. La reconciliación. Amén. Estábamos lejos de Dios. Como dice la palabra, estábamos lejos, sin fe, sin esperanza. En Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, estamos ajenos a los pactos, a la promesa. No teníamos nada. No nos correspondía nada, absolutamente nada. Nada. O sea, es un privilegio tremendo el que tenemos nosotros, que gracias a Jesucristo podemos ser parte de esas promesas, podemos ser parte de esta reconciliación que Dios tuvo con la humanidad, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, el hijo de Abraham, Jacob, el nieto de Abraham, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Dios es mi Dios. Así es. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Es tu Dios también. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Dios Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. El mismo Dios que abrió el mar rojo. El mismo Dios que era la nube de día para el pueblo de Israel y la columna de fuego de noche. El mismo Dios que salía agua de la roca, que caía el maná del cielo y la carne que ellos necesitaban. El mismo Dios que salvó a Daniel de los leones. de los leones, ¿no? Y a los Sadrach, Mesach y Abednego los salvó del horno de fuego. Amén. Oh, gloria a Dios. Cuando, cuando nosotros leemos todo lo que es la palabra, cuando usted lee toda esa historia, ese mismo Dios es tu Dios, es nuestro Dios. Y está vivo, es real. Dios no ha cambiado, Dios está en nosotros, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros. Por eso dice que si ahora que Él nos salvó cuando éramos pecadores, cuanto más ahora que vive en nosotros, nos salva de la ira. Mirá lo que dice en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, Pastora Yayi. Dice así, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Tremendo. Así que ahora podemos alegrarnos. ¿Viste que el pastor Leo siempre dice, ¿cuántos están contentos? Porque es realidad. ¿Cuántos se pueden alegrar? ¿Cuántos están contentos? Eso es lo que decía Pablo, le escribía. Así que ahora nos podemos alegrar, hermano, por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios en la cruz. Amén. Él nos reconcilió. Estamos lejos, estamos separados. Ahora tenemos una nueva y maravillosa relación con Dios. Amén. Por eso, Pastora Yayi, el Evangelio es enseñanzas. Y uno tiene que enseñar. Claro. Y uno enseña a la gente a trabajar para el Señor en la obra. El lunes tuvimos un programa aquí con un pastor de un ministerio que se llama Las Buenas Nuevas, en el cual tenemos una linda amistad con este ministerio. Y vemos nosotros la necesidad que hay de que la palabra de gracia se enseñe y se predique. Amén. Y la necesidad que hay de que gente quiera trabajar para la obra, ¿no? Porque si no hay voluntarios que trabajen para esta obra, no todos son llamados a pastorear, no todos son llamados a predicar, no todos, pero todos somos llamados a llevar la palabra, ir y predicar este evangelio de la manera que Dios nos pone en el lugar, con la iglesia, el ministerio. Tiene que haber iglesia, tiene que haber ministerio. Es el diseño de Cristo, el diseño de Dios, el diseño que le dio el apóstol Pablo.
obispos, ancianos, pastores, maestros, evangelistas, donde juntos que funcionan en el cuerpo de Cristo, juntos podemos hacer que esta palabra llegue a muchos. Amén. Eso es muy importante, pero con esta base, con la base del perdón de pecados, sabiendo Amén. que Jesucristo hoy día nos reconcilió, que hoy estamos en paz para con Dios. Amén. Y que nunca más volvemos atrás, Pastor. Así es, claro que sí. Con todos estos privilegios que tenemos, con todas estas bendiciones, que como para volver para atrás, ¿no? Muy bien, vamos entonces a los saludos, son las 8:30 ya Amén. de la noche aquí en la ciudad de Nueva York, y vamos a conectarnos para saludar a todos aquellos que se conectan. Amén. Vamos a saludar entonces, a ver quiénes son los que están ya mandando sus saludos. Si no ha enviado su saludo, ahora este es el momento que puede hacerlo. Así que vamos a saludar primeramente a nuestra hermana Elsie Mergar, de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, acá en la ciudad de Nueva York. Nos dice: muy buenas noches, amados pastores Argañarás. Amén. Bendecida, hermana Elsie Mergar. También José Delgado está ahí conectado, dice: bendecidos con toda bendición para los pastores de la doctrina pura, que enseñan doctrina para... Esperamos que haya en Lima una iglesia sin mancha. Amén, así es. Esperamos que en Lima también podamos levantar una iglesia, un ministerio de gracia para poder llegar allá a las personas, ¿no?, que están allá, que están para recibir esta maravillosa palabra. También nos dice nuestra hermana Elsie Mergar, dice: ya vi, ok, ya nos vio, dice. También Federico Lara nos dice: saludos desde Portland, Oregón, un fuerte abrazo, bendecidos en Cristo. Amén, bendecido con toda bendición, hermano Federico, que estás ahí conectado con nosotros. También nuestra hermana Marlene, dice Marlene Santiesteban, de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, allá en Trujillo, Perú, dice: buenas noches, bendecidos pastores Leopoldo y Shashi, bendecidos con toda bendición. También nuestra querida hermana Gaby Guajardo, que se encuentra allá en México, nos dice: bendecidos con toda bendición, amados pastores Leo y Shashi, gusto de verlos juntos hablando de este maravilloso pacto de gracia. Qué lindo escenario. Les queda lindo. Saludos desde Monterrey. Un abrazo fuerte. Amén. Bendecida, querida hermana Gaby. También te enviamos un fuerte abrazo desde acá. Amén. También nuestra hermana Marlene dice: amén. Elsie Mergar, que está conectada. También está nuestro hermano Ricardo Áviles, de la Iglesia de la Gracia, allá en Rancagua, Chile. Nos dice: saludos pastores, gracia y paz. Amén. Bendecido, hermano Ricardo, que estás allá conectado. También José Luis Sánchez, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Le enviamos saludos, está ahí conectado con nosotros. Él es de Trujillo, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Así que también Mariela Jiménez Marrero nos dice: pastores, encantado de estar conectado con ustedes. Nos sentimos bendecidos con las enseñanzas de la gracia. No se mezcla. Le escribí por el privado, pues necesito los 7 minutos por WhatsApp. Nos es necesario compartir con 76 hermanos más. Un abrazo desde Las Tunas, Cuba. Amén, amén. Hermana Mariela, le vamos a estar haciendo llegar ahí los 7 minutos de gracia por WhatsApp. Amén. Así que también Gaby Guajardo nos dice: qué rico clima, querida pastora y amiga Shashi. Acá está de calor, aunque llovió un poco. Dejó un clima bueno para el paso. Amén. Está hablando lindo el clima de acá, porque está diciendo 16, 17 claro, grados. el clima de acá. El clima de acá. Ajá. Bueno, en enero, si andan por acá en enero, es un poquito más bajo el clima. Ajá. Un poquito más bajo. Pero bueno, pero no son los inviernos como eran. Como 20, de repente por ahí hay un atrás, día sí, que baja a 0, bajo 0, ¿no? Sí, el año pasado pero tuvo no, 17 bajo 0. Sí, hay algunos días que está así, pero no todos los días. Así que... Ahí no sale ni el loro. Yo nomás con Jack. Sí. Tenemos que salir igual con el perro.
Dice un fuerte abrazo, ya quiero ir a New York, amén. Acá les estamos esperando, así que prepárense para venir acá a New York, hermana Gaby. Acá les estamos esperando, amén. También está conectada con nosotros nuestra querida hermana Estela Aguirre, allá en Buenos Aires, en Hurlingham, Iglesia de la Gracia. Nos dice bendecido, con toda bendición, Pastor Leo y Shashi, amén, bendecida. Querida hermana Estela, que estás ahí conectada, te enviamos un fuerte abrazo. También nuestra hermana Gaby nos dice amén, gloria a Dios, somos salvos, gloria a Jesús por su favor inmerecido, gracia y paz, amén. José Luis Sánchez también nos dice saludos, amados pastores, paz, justicia y abundancia de gracia en Abba Padre. Amén. Amén, querido hermano José Luis. También Claudia González nos dice saludos, amados pastores. Amén, bendecida, querida hermana Claudia González, que estás ahí conectada. Dice, somos la justicia de Dios. Así es, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos, pastora Claudia, y al pastor, saludos de acá, de la ciudad de Nueva York. A mí me asombró los hermanos que están compartiendo los 7 minutos con 76 personas. Gloria a Dios. Así que sí me anima mucho a grabar los 7 minutos. Como yo digo, a veces uno no tiene todos los recursos para poder hacer mejor todavía las grabaciones, pero estamos haciendo de lo que tenemos, ¿no? Hacemos estos 7 minutos. Gloria a Dios. Tenemos testimonio de diferentes partes del mundo que es de bendición y que mucha gente está entendiendo la gracia, la justicia de Dios, el perdón de los pecados con estos 7 minutos. Y la verdad que me anima, pastora Yaye, me alienta a seguir haciendo estos 7 minutos. Amén, así es. Bueno, nuestro hermano Jimmy Beltrán también está ahí conectado. Dice, Abba Padre, somos salvos por siempre por su gracia, fuimos hechos justos por su sangre, somos santos porque fuimos separados por Él y para Él. Bendecidos todos los justos conectados a esta enseñanza poderosa. Amén. Amén. Bendecido hermano Jimmy Beltrán, que estás ahí conectado. Nuestra hermana Claudia González dice amén. También está ahí el pastor Javier Noguera, dice así es, paz y descanso, amén. También está conectada, la hermana Gaby dice amén, Abba Padre. El hermano José Delgado dice, qué bueno escuchar eso que dijo, no mirar esas noticias que enferman, que nos ponen en peligro, gloria a Dios, que nos enderezca mejor nuestros caminos por medio de Cristo que nos reconcilió y somos justificados. Amén. Así es, querido hermano. Las noticias lo único que traen, como siempre decimos nosotros, malas noticias. Entonces lo único que injerta nuestra mente es cosas negativas, ¿no? Totalmente. Entonces todo eso, en vez de hacernos bien, nos hace mal y nos roba la paz. Porque ahí es donde puede entrar la preocupación a nuestra vida de tanto escuchar cosas negativas, ¿no? Claro, es que entra la preocupación, entra la duda, entra una de las cosas más peligrosas en el ser humano, el temor. El temor, exactamente. El temor. Y es al revés, o sea, usted lo puede comprobar, compruébelo con su vida diaria, compruebe un día, decir, bueno, hoy me levanto, está bien, todos tenemos que trabajar, todos tenemos nuestros quehaceres diarios, pero usted separe momentos, por ejemplo, no como ahora que está separando este momento, de recibir la palabra, de anotar y decir, wow, Dios me salvó, Dios me reconcilió, ahora soy salvo de la ira venidera, qué bueno, estoy contento porque estoy en el cuidado nada más y nada menos que de Dios. Amén. Nada me va a pasar, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a los hermanos de Jesús mi amor, a todos aquellos que están conociendo y recibiendo esta palabra, a tus padres, aunque quizás tus padres no tienen el conocimiento, o mi mamá en este caso, o mi tía, Claro. que aunque no tiene el conocimiento, pero por causa de nuestra fe, o de la fe que Dios puso en nosotros por lo que Dios hizo, o sea, hay una protección especial para todo ámbito, para toda área, para todo lugar. Es creer esta palabra, Pastora Yashi. Amén, así es. También nuestro hermano Gustavo
Celis nos dice, amén, gracias pastores Yashi y Leo Argañarás por el video y la prédica. Bendecidos con toda bendición en New York, gracia y paz para todos los ministros. Saludos, un abrazo desde Argentina. Amén. Le saludamos, hermano Gustavo, que estás ahí conectado con nosotros. También nuestra hermana, ¿cómo dice? Ay, se me fue para arriba, pero se me movió. Dianesca. Dianesca Tremín dice amén. También está ahí conectada Zenaida Macías, está ahí conectada, le saludamos. También está conectado con nosotros nuestro hermano Mati del Faro, dice bendecidos pastores, amén, bendecido hermano Matías. ¿Qué dice ahí? Bameo Gómez, dice amén, pastores bendecidos. Vane amén. Gómez. Vane Gómez. Y está amén. Zenaida Macías también. Sí, Te enviamos saludos, Zenaida también, que estás conectada ahí, aparece aquí, en la compu. Muy bien. Ahí se ve más clarito. ¿Se ve más clarito? Solís Ortiz. ¿Por qué tiene tan chiquita su Bendecido, letra, su porque teléfono? no la puedo agrandar. Oh. Solís, Juan Carlos Ortiz, bendecidos amados pastores Leo y Yashi, en Cristo estamos completos. Amén. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Acá sigue Margarita. Gloria a Dios. Mira Santa Cruz, Bolivia. Margarita Krieger, bendiciones, pastores. Linda su casa. Bueno, gracias y paz. Acá estamos en la ciudad de Manhattan. Ya sabe, cuando quiere, hermana Guadalupe, Lupita, estamos por aquí en la ciudad de Nueva York. Dice el pastor Joel González. Saludos, gracia, paz y amor. Un abrazo, pastor Joel, qué bueno que estás conectado hoy. Un abrazo, saludo desde aquí de la ciudad de Nueva York, Iglesia Jesús mi amor. Humberto Rojas, así es, de gran bendición los 7 minutos. Humberto Rojas es de Lima, Perú. Lima, Perú, qué lindo. No nos pudimos ver cuando fuimos en febrero porque estuvo este movimiento que hubo de la presidenta, el presidente. Oh, sí, sí, sí. Y él estaba trabajando, ¿no? Ajá. Así que no nos pudimos encontrar. Trabaja en el orden, ¿no? Ajá. También está ahí Norgelio Diegues. Dice, gracias, saludos desde Cuba, Las Tunas. También le saludamos, amén. Muy bien. Margarita dice, el Señor nos reunirá un día. Vane Gómez dice, empecé a compartir los 7 minutos con 5 personas, después 20 y ahora 50. Todos los días, entre ellos pastores, que siguen en los pactos mezclados, que les abra la mente la gracia. Gloria a Dios, mira. Es el trabajo. Ese es el trabajo. Así es. De ustedes, de poder compartir esta palabra de gracia que les va a hacer muy bien a los pastores. Si un Amén. pastor que tiene 40 personas viene a la gracia, ese pastor le va a transmitir a esas personas, claro. esta enseñanza de este maravilloso pacto de gracia. Amén, amén. Pastor Ayashi. Claro Si que sí, qué bendición. Si hay alguien que lo dejamos afuera, no sé si Mati del Fabro, un abrazo Matías, para vos también. Yo creo que sí. Que ahí veo conectado a Javier Francisco, está conectado al Marguer con nosotros. Y Martín Pereira también le saludamos, está ahí conectado con nosotros también. Qué bueno, qué bueno. Ahí están. Muy bien. Entonces, vamos, Romanos 5, versículo 12. Acuérdense, estamos hablando de Adán y Cristo. El primer Adán y el postrer Adán. Por uno entró el pecado, entró la muerte. Con el pecado, acuérdese, ponga esto en su mente, con el pecado, dolor, enfermedades, cáncer, diabetes, asma, artritis, lupus, no sé, cantidad de enfermedades que hay en la vida del ser humano. Estaba mirando una cantante muy conocida, 55 años, de Canadá, en el internet justo apareció. Una enfermedad que no es normal, que no es, sí, ¿verdad? No es rara. Es rara, que no es para mucha gente que no tiene esa enfermedad. Y con millones y millones de dólares que esta persona tiene, porque solamente en los 90 vendió 100 millones de copias
de álbum, imagínense. Yo no la conozco, nunca escuché una canción de ella, pero leí, ¿no? Y 55 años, una mujer joven. Súper joven. Súper joven, una chica. Sí, pero imagínate Sí, con toda joven, esa plata, 55 ¿sabes años. qué? Tenés mucho Mucho para por hacer. delante. Pero con una enfermedad y que ya no puede estar en escenario y todo eso. Y es triste cuando uno ve millones de personas enfermas, con dolores, sufrimiento. Y la gracia, este nuevo pacto, el sacrificio de Cristo es la salida, es la solución. Amén, Conocer amén. estas verdades. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Romanos 5:12 dice así. Amén. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá tenemos uno de los versículos claves para que usted pueda enseñar cómo entró el pecado. Dios lo hizo de una forma que quede establecido para que nosotros podamos entender. Si por un individuo, un solo individuo que pecó, dice que todo el mundo entró el pecado. Y todo el mundo dice acá, por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron. O sea, por eso no hay nadie que pueda decir, yo no soy pecador. Todos tienen que entender si soy pecador. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. No porque miente, no porque fornica, no porque adultera, no porque se emborracha, no porque se pelea, porque tiene ira. Ese no es el pecado, esa es la transgresión. Todos son pecadores por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, por cuanto Adán transgredió, pecó y la muerte, pecado y muerte para toda la humanidad. Amén. Dios, hablando de muchas maneras, dice en Hebreos 1, por medio de sus profetas, por medio del tabernáculo, por medio de los sacrificios de animales. Hoy, dice, habla por medio de su Hijo, Amén. a quien le constituyó, a quien le hizo heredero de todas las cosas y quien obtuvo la purificación de todos los pecados Gloria a Dios. de la humanidad. Amén, amén. Por eso aquí tenemos cómo entra en el ser humano, en una persona. Y mira lo que dice en la versión, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Dice así, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Pare ahí. Ok, muy bien. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Ok, ¿entendieron eso? O sea, esto es para mucha gente que... Para que sepan cómo el pecado entró en el mundo. Claro. Claro. Tú no eres pecadora porque hacías esto. Vamos a decir porque mentía. Claro, porque a una persona le dicen que es pecador y enseguida a su mente que viene lo que comete la persona, Claro, ¿no? claro. Los pecados que hace. O qué está haciendo. O qué claro. está haciendo, empieza a pensar a ver por qué soy pecador, ¿no? Por eso a la persona uno le pregunta, ¿sos justo o pecador? Lo primero que dice es pecador. ¿Por qué? Porque empieza en su mente rápido a ver qué es lo que hizo, ¿no? O qué es lo que está haciendo. O qué es lo que está claro. haciendo Sí. que le es considerado un pecado y que le hace pecador. Pero hoy entendemos que eso no es lo que nos hizo pecadores. Lo que hizo a un ser humano pecador fue esto, el pecado de Adán. Muy bien. Amén. Cuando lleguemos allá al paraíso, ahí va a estar, no sé, tendrá un tanque blindado Adán porque... Adán y Eva van a estar resguardados. No, pero porque Eva, viste que no le se echa lavó la las culpa. manos. Eva no. A Eva dice como la como serpiente como Ponce de Pilato. como a todas las mujeres. Dice, como le engañó, dice, a Eva, dice, en su sentido, dice. Claro. Temo que también, dice la palabra, que hoy nuestros sentidos sean engañados. Sean Ahí la engañados. meten a Eva. Pero no la hacen culpable. La que lo hace culpable es Adán. Porque él tenía la responsabilidad, como hombre, cabeza del hogar, tenía la responsabilidad de mantenerse firme, ¿eh? Así que eso va para los varones. Muy bien. Ay, me picó la nariz. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Muy bien, punto. Siga leyendo. Sujétese. Sujeta. Siento que no leí todo el versículo, me olvidé. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pecado y muerte.
entre el pecado y muerte entra todo el dolor. Amén. Todo el dolor de ver en esta tierra de guerras, de virus, de enfermedades, de hambre, de miseria, de dolor, de todos los pecados que usted pueda haber, de violaciones, vejaciones, todo lo que se ve en el mundo tiene que ver con el pecado. Cuando la gente dice, entró una persona a un aula de niños de 3, 4 años y sin compasión abrió fuego matando 23 niños y en la mente humana no se explica cómo, por qué. Los cristianos enseguida dicen, estaba endemoniado, es lo primero que Lo dicen. primero, sí. Le entró un demonio, imposible. La persona que no ha sido regenerada, que entró el pecado de Adán y pasó el pecado, en ese pecado, en esa entrada al pecado que le pasa a esta persona, está la naturaleza satánica. Por eso es necesario nacer de nuevo, es muy necesario entender que tenemos una nueva naturaleza, es necesario que nosotros podamos llegarle a la gente con este mensaje de perdón de pecados, de salvación, para que puedan salir de la naturaleza adámica que es satánica, que es muerte, claro, que es amén. pecado, que es enfermedad, que es pobreza, que es miseria, que es escasez. Por más que la persona, aún estando en la religión, y haga lo que sea para estar bien, no va a poder estar bien. Así es. Porque tiene que entender esto, el primer Adán y el postrer Adán. Por uno entra el pecado, la muerte, y por otro sale el pecado y entra la vida. Y cuando sale el pecado y entra la vida, usted, hay esperanza. ¿Por qué? Porque ahora toda la vida, la naturaleza, como enseñamos el jueves pasado, la vida y la piedad de Dios nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Todo nos ha sido dado, nos ha sido entregado a nosotros. Hoy nosotros somos mayordomos de todo lo bueno que Dios nos ha puesto Así en es. nuestras vidas. Amén. Administradores de esta maravillosa gracia que Dios nos ha dado. Amén, Pastora gloria a Yashi. Dios, claro que sí, somos administradores de esta maravillosa gracia que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para hacer lo que estamos haciendo hoy, queriendo exponer, ¿no? O presentar, mejor dicho, esta palabra para que las vendas caigan, ¿no? Y más personas puedan vivir esta paz y esta tranquilidad, sabiendo que ya la ira de Dios no va a caerte encima, ¿no? Y vas a poder vivir en esa paz y esa tranquilidad. Claro, al rechazar, como decía Pablo, Gálatas 2:21, no rechazo la gracia. Así como es. diciendo, ustedes no rechacen la gracia, porque si estar bien delante de Dios, si mi justicia hoy es por lo que yo hago, dejo de hacer, por guardar mandamientos, por portarme bien, por dar lo mejor de mí, por rendir para que Dios cuide mi vida, si se trata de lo que puedo hacer, por demás murió Cristo. Así es. Siempre lo dice el pastor Leo. In vain Christ died. Amén. Murió en vano. En vano, así es. que, Pastora Yashi, Claro que sí. abracemos estas verdades, que Amén. los hermanos puedan abrazar estas verdades. Así es. Decía Pablo siempre una palabra, decía, os ruego. También nosotros Por las os misericordias, rogamos os por la rogamos misericordia, misericordia de Dios. que abracen esta palabra. Amén. Que reciban esta palabra. Así Nuestro es. deseo es, cuando nosotros invitamos gente a la iglesia, no es porque nosotros queremos que la iglesia se llene por llenarse. No es ese, no el anhelo. El anhelo es que al nosotros estar cerca de personas, le podemos enseñar, Amén. le podemos discipular Así es. y también le podemos enviar. También Claro. le podemos enviar. Claro que sí. Es muy importante todo esto. Y en ese lugar, donde es un lugar de entrenamiento, de preparación, de capacitación. de Claro, capacitación. Para poder después estar preparado para llevar esta palabra Exactamente. Con los dones y talentos que Dios le ha puesto a cada uno. a cada uno. Diferente. Exactamente. Amén. De una forma, lo que Dios me dio a mí, no se lo dio a usted. Exacto. Lo que Dios le dio a usted, no me lo dio a mí. Amén. Lo mismo para todos aquellos que conocen o que puedan llegar a la iglesia Jesús mi amor, tanto acá como en Perú, como en Argentina, como en Chile, que puedan decir, yo quiero ir a la iglesia, quiero ser parte del ministerio
ser parte de lo que los pastores están enseñando? Claro que sí, claro que sí. Hoy día, con la alternativa que tenemos de las redes, del internet, claro. de todo esto, si no hay iglesia de gracia en tu lugar, si no hay iglesia de gracia en tu país, en tu ciudad, bueno, tu país seguramente habrá, pero a veces está Quizás no está cerca, 400 o no está en tu kilómetros, no ciudad. está en tu barrio, en tu ciudad. Claro. Y nosotros siempre te vamos a animar a que no vayas a animar. Usted hace lo que usted quiera, no estamos obligando. Usted hace lo que usted quiera, pero siempre te vamos a animar y a guiar a que no vayas a un lugar donde estén mezclando los pactos, que te estén diciendo que usted es pecador, que tiene que arrepentirse todos los fines de semana, o ponerse a cuenta con Dios, o en un lugar donde te dicen, bueno, vamos a hacer una cadena de esto para ver esto de Dios. Eso es pacto mezclado. Exacto. Si usted está en un lugar así, está en un lugar de pacto mezclado. Si te llaman, te dicen, bueno, mira, estamos pasando por tal situación, vamos a hacer una cadena para orar por esta situación o ayunar, te está metiendo en pacto mezclado. ¿Por qué? Porque hoy no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer, tiene que ver con lo que usted pueda creer. Estas verdades son tremendas. Saber que el pecado entró y entró la muerte, pero que por Cristo Jesús y por la fe en Él, yo soy libre del pecado y hoy tengo la vida y la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén, amén. Y la promesa del Espíritu Santo, pastora. Y saber que el sacrificio de Jesús fue mucho más poderoso y mucho más grande que el sacrificio de animales que hacían los israelitas. Y ellos, con sacrificar un animal, entendían que habían sido libres del pecado en ese momento, ¿no? Cuanto más nosotros, que tenemos a Cristo y que Él hoy en día habita dentro de nosotros. Y no solamente Dios nos perdonó, nos libró, sino ya Él solucionó el problema del pecado, ¿no? The sacrifice of Jesus Christ was enough. Amén. Fue suficiente el sacrificio de Cristo, fue suficiente para que nosotros podamos gozar de todo lo bueno de Dios. Estamos en Romanos 5, 12, ahora vamos al 13, tenemos algunos versículos más para avanzar. Si terminamos, a donde lleguemos son las 9 de la noche, ahora vamos a estar saludando a los hermanos, pero estamos por el 13. Amén. Dice de la siguiente manera. Ok, el 13 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Tremendo. Tremendo. Es tremendo esto. Esto es maravilloso. Es tremendo. Dios pensó en todo. Dios pensó en todo, por si alguno está pensando, ¿no? Claro. Alguno diciendo, no, pero sí, hay pecado. Sí, claro, mientras esté el mundo bajo la ley, claro, va a haber pecado. hay pecado. Hay pecado. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús quitó el pecado. Amén. Ese que le damos a Adán quitó el pecado. Exactamente. Por eso dice, antes de la ley, ¿de qué ley? De la ley de Moisés. Acuérdense, peca Adán, viene un periodo de unos 2500 años aproximadamente, peca Adán, viene la ley de Moisés, había pecado, sí, porque mientras entró el pecado pasó a toda la humanidad. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el asunto es que donde no hay ley, no se podía culparle de pecado. Porque no había una ley que diga que eso era pecado. Tremendo. Versículo 13 en la otra versión, dice así. Dice así, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Tremendo. Claro, al no haber la ley, no había pecado. Por eso que el problema del mundo, de la humanidad hoy día, no es Satanás. Así no es el diablo. Tienen que sacarse de la mente la gente a Satanás y el diablo, porque lo más peligroso y lo más poderoso es la ley. Así es. Si usted quiere vivir y guardar la ley de Moisés o guardar ciertos mandamientos, o querer cumplir ciertos mandamientos, entonces eso, lo que dice acá, le va a meter ¿dónde? Bajo pecado. ¿Por qué? Porque usted mismo quiere guardar la ley y la ley lo va a meter en esa posición, y al meterlo en esa posición queda bajo maldición, porque maldito todo aquel que no puede cumplir todo lo que la ley te está pidiendo. Por eso
mete aquí Pablo en Romanos, éramos pecadores, fuimos libres del pecado, como fuimos libres del pecado y ahora Cristo vive, somos salvos de la ira, porque si cuando estaba muerto y nosotros éramos pecadores, Él nos salvó, cuanto más ahora que Él vive, somos salvos de la ira. Entonces el pecado entró por uno, dice, por Adán, y pasó a todos los hombres. Pero cuando no había ley, no se podía inculparle a esa persona de pecado, no se le podía inculpar de pecado. Ahora dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ahora, en este nuevo pacto, estamos en gracia 2023, Cristo Jesús, cuando Él vino con su naturaleza divina, no era un hombre común y corriente, aunque nació de una virgen, con un cuerpo humano, era Dios, pero como Él no tenía el pecado de Adán, Él pudo cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina hacía que Él pueda cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Claro. Donde no hay pecado, no hay ley. No hay ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Hoy nosotros, al creer que Cristo vive en nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios. Si Amén. querés estudiar lo que os prediqué la semana pasada, participante de su naturaleza divina. Como la naturaleza divina de Dios, Pastora Yashi, está en nosotros, también nosotros cumplimos la ley. Claro. Amén. Entonces hoy nosotros estamos sin pecado, sin ley, sin diablo, sin Satanás. Ajá. Por eso dice Juan 8:36. ¿Qué dice Juan 8:36? Si el Hijo de Dios os libertare, ¿seré qué? Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Se está levantando en estos últimos años hombres y mujeres, ¿no?, en todas partes de la tierra, con el entendimiento de toda esta gracia pura, de todo este evangelio que tiene que ver 100% con Cristo Jesús. No se le añade absolutamente nada a este evangelio para que lo de Dios se pueda manifestar en nuestros cuerpos mortales. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. Versículo 13 lo vamos a leer otra vez para entrar en el 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. El 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Ok, vamos al 14 y después vamos al 15, por supuesto, pero el 14 quiere explicar el apóstol Pablo. ¿Se le inculpaba de pecado? No se le inculpaba de pecado porque no había ley. De todas maneras, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta la ley, hasta Moisés. Reinó la muerte. ¿Por qué? Por el pecado de Por Adán. el pecado de Adán. Tremendo, ¿no? Esta parte. Tremendo este versículo. ¿Cómo especifica hasta dónde llegó el pecado? Por eso yo pienso, por ahí el otro día un hermano me habló un poco duro, un poco fuerte, porque quizás me ve un poco, no sé si quizás orgulloso, porque yo hablo de esta manera, ¿no? De la indestructibilidad, de lo que Dios me ha dado. Ahora, usted lo puede creer, yo le enseño. Usted es una de mis alumnas, usted dirá, pero pastor, ¿Dios le habla a la pastora? Por supuesto que sí, pero Dios llama y Dios da, ¿no? Como llamó el otro día que hablamos del pastor Oxopar, de gente. Claro. Dios llama y le da lo que Él quiere darle a quien quiere. A quien quiere y como Él quiere. Como yo creo en todo esto que estamos viendo acá, o sea, viene un tiempo de una generación que muchos hemos pasado, como decía el hermano el otro día, ¿no?, por diferentes religiones, donde nos hemos adherido, donde hemos trabajado con esas religiones y hemos dado lo mejor, pero como le pasó a Saulo de Tarso, que él daba su vida por lo que él creía que era la verdad, que era la ley de Moisés, hasta que Dios lo trae, lo llama, y Dios se le revela al apóstol Pablo para traernos todas estas enseñanzas
que cuando hoy nosotros asimilamos estas 14 epístolas que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, entonces nosotros nos ubicamos en un lugar de una seguridad, en un lugar de un descanso, de un reposo y de un lugar de poder, donde la gracia, Pastora Yashi, es poderosísima. Amén, amén. Claro que sí. Porque en la gracia usted está destinada a no enfermarse jamás. Amén. En la gracia usted está destinada a que Él es escudo alrededor de ti, porque esa es la promesa que le dio a Abraham, ser escudo alrededor de ti. O sea, usted no lo ve, usted ve a Leo, claro. Usted ve a su marido, pero alrededor mío, y como alrededor suyo también, y de usted también que está creyendo. Amén. Que usted pueda abrazar estas verdades, para donde usted va hay una cobertura, hay un cuidado, hay un favor de Dios. Amén. Para tu vida, Gloria a Dios. En todas las cosas. Pastor, me tengo que portar bien, tengo que hacer bien, tendré que levantarme de mañana a orar, tendré que sacrificar mi tiempo para poder yo hacer que Dios haga algo. La respuesta es no. La única forma es esforzarte en la gracia, lo que estás haciendo ahora. De escribir, anotar estos versículos, meditar y no dudar, gloria a Jesús. Amén. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron la manera de la tradición de Adán, el cual, o sea, Adán es la figura del que había de venir. ¿Quién es el que va a venir? Dice del que había de venir, porque ya vino cuando escribió la carta a Pablo, de Jesús, de Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 14 dice así. Amén. Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Muy bien. Aunque no se le castigaba por el pecado, dice, murieron ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pecado, muerte, murieron. Pablo ahora los quiere llevar a los romanos y nos quiere llevar a nosotros a que nosotros hoy podamos depender de Cristo, entender lo que Cristo vino e hizo. Por eso el versículo 15 dice así: transgresión y sacrificio de Cristo. Dice de la siguiente manera. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es el don? La gracia. Amén. El regalo de Dios, su justicia. Ese es el don. Dice, el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Porque la transgresión de aquel uno, dice, los muchos murieron por uno que falló. Los muchos cayeron en la consecuencia, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. ¿Viste que no dice por la gracia de Dios? No, por la gracia de un hombre. Porque tanto Juan como Pablo había que exaltar, ¿no?, el misterio de la piedad que enseñamos el otro día. Dios hecho carne. Que muchas religiones rechazan y dicen, no, Dios nunca puede ser humano. Claro. Aquí es diferente. Por eso lo separan a Jesús de Dios. Exactamente. Porque no pueden entender que Jesucristo era Dios. Exactamente. Claro. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo aquí, se hizo humano. Claro. En esto conocemos la gracia, el amor de Dios, que siendo rico se hizo pobre. Dejó su trono, dejó su divinidad para hacerse humano. Para hacerse humano y bajar y salvarnos a todos nosotros. Para hacerse uno como nosotros. Por eso dice en Filipenses 2:5, haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó forma de Dios como cosa que aferrarse, sino estando en condición de hombre,
se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando en estas enseñanzas exaltamos a este hombre, Jesucristo, que dio su vida, que cargó con todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, que nos reconcilió cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, sin fe y sin esperanza. Cuando exaltamos la obra consumada y la obra terminada, entonces usted se ubica en ese lugar donde Dios quiere ponerlo. Sigue de la siguiente manera el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. El 15 dice así. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¡Wow! Adán, el primer Adán, el postrer Adán. Amén. El primer hombre y el postrero, Postrero. que viene a hacer el trabajo de Adán. Como yo lo dije el otro día, ¿no? El diablo tenía un problema con Dios, Dios tenía un problema con el diablo. El diablo viene, derrota a Adán. Entonces ahora tiene que venir Dios como hombre, Claro. porque no podía venir como Dios. Exactamente. Porque el diablo porque iba a él iba a decir- ganar, a tener ventaja. El diablo dice, no, ahora tenés ventaja. Claro. Vení como viniste antes. Ajá. Y bueno, está bien, pero Dios mismo se hizo hombre. Exacto. Por eso en el huerto de Getsemaní, Jesús de Nazaret, él decía, Padre, si es posible, ¿no? Pasa de mí esta Pasa de copa. mí esta copa, este momento. Porque en verdad en su cuerpo Cristo Se sufrió. dolió, claro. Cuando le ofrecieron vinagre, cuando le ofrecieron... Cuando lo golpearon. Lo golpearon, lo escupieron. Todo eso él sufrió. Pagó el precio por todos nuestros pecados. Sí, era Dios, pero él, como él en un momento dijo, bueno, yo puedo mandar acá 2000 ángeles y ya termina con todos ustedes, pero no podía, porque no se iba a cumplir, por lo cual él había sido enviado. Por eso la gloria, la honra, la adoración, cuando usted está en una iglesia donde sus pastores exaltan lo que Cristo hizo, la obra terminada, entonces usted está en un lugar de gracia, en un lugar donde no tiene que ver con usted, sino que tiene que ver con Cristo Jesús. Tenemos Amén. un versículo más, pastor, y terminamos. Ya que estamos, Amén. terminamos con un versículo más. Dice Amén. de la siguiente manera. El 16 dice así. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Tremendo. Dice que el juicio vino a causa de un pecado. O sea, Adán pecó, juicio, condenación. Porque viste, cuando uno va a una corte, o sea, el juez dictamina la condenación. ¿Está el juicio? Claro. Ok, mire, condena, 20 años, cadena perpetua. El juez dictamina. Viene juicio por el pecado, entonces toda la humanidad, dice acá, quedó bajo condenación. Bajo condenación. Por eso Romanos 8.1 dice, pues ninguna condenación hay, ahora ¿para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que estamos en Cristo Jesús. Pero mientras no estemos en Cristo Jesús, o algunos como están en Cristo, pero dicen, sí, pero también tengo que guardar la ley, o tengo que guardar los mandamientos, o tengo que hacer, es un poco peligroso. Claro. Acá es Cristo suficiente. Cristo Amén. es todo. Por eso dice, un solo pecado condena a toda la humanidad, pero el regalo de Dios, el don, vino a causa de muchas transgresiones. Entró un pecado, muchas transgresiones. Todas las transgresiones que cometiste, que puedas cometer, que vas a cometer, dice que Él vino y por todas esas transgresiones de la humanidad trajo la justificación. Amén. Por lo tanto, ahora hemos sido hechos justos. En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 16 de la siguiente manera. Amén. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre,
Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Tremendo. Dice, el resultado del regalo, es un regalo, del favor inmerecido de Dios. Dios nos regaló. Amén. Cuando usted entiende el regalo de Dios, entiende el regalo de Dios, entonces usted se vuelve como esa mujer, ¿no? Que derramó el frasco de perfume, de alabastro, a los pies de Jesús y con sus lágrimas los lavaba y enjugaba con sus cabellos los pies de Jesús. Porque el que entiende que se le perdona mucho, mucho ama. Cuando usted entiende que es un regalo del favor inmerecido de Dios, que usted no lo merece, ¿no? Yo a veces escucho personas, ¿no? Y dicen, bueno, yo lo que pasa es que yo hice esto, ¿no? Porque a veces viene, ¿no? Yo levanté este ministerio, o estuve trabajando con tal pastor 50 años, o estuve en aquella iglesia tantos años. O sea, no está hablando de un favor inmerecido, de un regalo, está hablando como que la persona, bueno, yo merezco que me escuchen. Por su esfuerzo, por lo Claro. que hizo. Yo merezco que me escuchen porque tengo tantos años, tanto tiempo. Claro. O hice esto. Pero es un favor, es un regalo, y este regalo y este favor inmerecido es diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre que era Adán. Amén. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Todo el mundo quedó bajo condenación. Pero hay algo mucho mejor, que es el regalo de Dios, que nos lleva a ser justos a pesar de que somos culpables por las muchas transgresiones que vamos a cometer. Aquí no está hablando del pecado de Adán, está hablando de los muchos pecados que usted va a cometer y que comete toda la humanidad. Pero un solo sacrificio hace justo, justifica a billones, trillones de personas. Amén. De todo el mundo. De todo el mundo. Amén. Esa es nuestra verdad. Gloria a Dios. Sí, la escucho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, tenemos más saludos acá. Sí. Gloria a Tenemos Jesús, qué un bueno. par de saluditos acá que nos faltan. Nuestro hermano Martín Pereira nos dice saludos, pastores Leo y Yayi, bendecidos con toda bendición. Amén. Hermano Martín Pereira es de Argentina, nos está saludando. Está ahí también Solis Ortiz, nos dice, compartimos 7 minutos de gracia con 90 hermanos, también en Santa Cruz. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Los hermanos que Jesucristo. comparten Muy los bien. 7 minutos. Palabra de fe, dice, saludos pastores Argañará desde Jalisco, México, gracia y paz. Amén, bendecidos con toda bendición. Jalisco, Saludamos. México, qué bueno. Jalisco, Un abrazo México. para la gente Gloria de Jalisco. a Dios. Ahí le enviamos un fuerte abrazo a los amados de Jalisco, México. Nuestra querida hermana Raquelita Arias está ahí conectada con nosotros. Dice, amados, un placer saludarlos. Amén, amén. Muy bueno. No hay pecado. Así es, querida hermana Raquelita, y le enviamos un fuerte abrazo Amén. a usted. Y sí, así es, estamos contentos porque no hay pecado. Amén. Javier Francisco Almarguer nos dice, saludos pastores, un abrazo. Amén, bendecido con toda bendición, hermano Javier, que estás ahí mirándonos. Amén. Desde Monterrey, México. Desde Monterrey, México. Gloria a Dios. También dice... Felicitaciones que ganaron el otro día. Lo tengo que felicitar. ¿sí? Sí, bueno, a mí me hicieron de los Rayados, pero lo vi 2 veces a los Rayados y perdieron a 2 veces. Y los otros ganaron. Dije, pucha, digo. Me parece que me equivoqué, pero bueno. Te equivocaste de equipo, Sí, parece, ¿no? Pero me llevaron primero al estadio de los Rayados. A ver. Así que ahí fallaron los Tigres. Bueno, saludamos a Fabriani, nos dice Sánchez, dice bendecidos, de papá, saludos, dice un cordial saludo a los pastores, los queremos mucho, dice saludos pastores, los queremos mucho, amén.
Dice amén, es nuestro médico por excelencia. Así es, Jesucristo es nuestro médico por excelencia, hermano Fabriani. Así es. Nuestra hermana Gaby Guajardo dice amén, gloria a Dios. Y también el pastor Javier Noguera dice así es, el don no fue como el que transgredió. Así es. Fabriani Sánchez nos dice bendecidos, aumentadas para todos y primordialmente para estos pastores y mis pastores también. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Fabriani. Javier Noguera nos dice así es, estamos la obra terminada. Así es, la obra está terminada. El pastor JC Castro nos saluda, dice bendiciones en abundancia, mis amados, gracia y paz. Amén, gracia y paz. Pastor JC Castro, que nos estás ahí mirando. Fabriani nos dice también, la gracia me rescató cuando yo, separado de la congregación, pensé que también estaba separado de Dios. Imagínense el desorden, pero fue necesario para ser catapultado a una mejor vida con papá, que se me reveló el verdadero Cristo en mí, diciendo, te he cuidado desde el vientre de tu madre, porque te compré con vida, mi hijo eres mío y punto. Así es, querido hermano, qué lindo testimonio, amén. Amén, qué gloria a hermoso Dios. cuando recibimos esta maravillosa gracia y nuestros ojos son abiertos, ¿no? Y entendemos que nosotros, aunque no estemos en un lugar, siempre está Dios con nosotros, amén. Qué lindo. Y lo más lindo es estar congregándonos en un lugar donde nosotros podamos estar creciendo en esta gracia y siguiendo recibiendo la palabra de gracia en lo mejor que nos puede pasar para poder seguir creciendo en esta gracia, amén. Y poder también ejecutar los dones y talentos que Dios nos ha dado, porque en algún lado los tenemos que poner a funcionar, ¿no? Amén. Así y es. en el lugar donde nos congregamos, ahí podemos poner a funcionar esos talentos, esos dones que Dios nos ha equipado. Amén. Qué lindo. Así que gloria a Dios por ese testimonio, hermano Fabriani. Dice saludos. ¿Qué más? Oh, acá está el hermano Javier Francisco, dice, puros tigres, hermano, aún está a tiempo de recapacitar. A ver si querés cambiar de equipo. Es que yo les comentaba el problema de los colores de tigres, que es azul y amarillo, ¿viste? Y yo con el azul y amarillo, usted sabe que... Sí, no. Y aparte una vez que yo ya dije soy rayado, no vuelvo atrás. Bueno, usted me conoce. La hermana Gaby también dice, usted no es rayado, dice pastor Leo. Le dije que se equivocó de equipo, dice. Así que ahí también Johanna Quintero nos manda saludos, nos manda un saludo. Amén. Saludos también. Amén. Gloria a Dios. El pastor JC Castro dice bendiciones en abundancia, mis amados, gracia y paz. El pastor Castro está en Puerto Rico. Te mandamos saludos también, pastor, desde aquí de la ciudad de Nueva York. Qué bueno es poder tener gente en diferentes lugares conectados y que podemos nosotros seguir hablando esta maravillosa gracia y todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús, como este tema que nos lleva a hablar de el primer Adán y el postrer Adán y Cristo. Y Dios lo hizo de esa manera para que nosotros podamos entender el perdón de pecados, porque así como el pecado entró por uno, por otro también hemos sido libres del pecado. Amén. Y por uno entró el pecado y la muerte, y por uno sale el pecado y entra la vida. Nunca más morimos nosotros, tenemos vida. Qué lindo. Por eso dice que si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el mismo Espíritu, le da vida a todo nuestro cuerpo mortal. Y eso tenemos que empezarlo a creer de ahora. Eso es bueno para creerlo, para recibir sanidad en nuestro cuerpo. Todo nuestro ser. Para hablarle a todo nuestro ser, a todo nuestro cuerpo, ¿no? Descanso, paz, tranquilidad, poder. Estamos jóvenes, usted está joven. Que usted puede decir, estoy joven, me levanto como joven.
más allá de lo que el doctor diagnosticó, de lo que el doctor dijo, o lo que pueda estar sintiendo tu cuerpo en este momento, que pueda decir, no, yo no me manejo por sentimiento. Amén. Como decía Pablo, ¿no? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que ya está escrito. No lo vemos muchas veces, pero está escrito ahí. Amén. Lo voy a recibir, lo voy a abrazar. Si el pecado entró por un hombre, entró la muerte, hoy tengo la vida de Cristo. Hoy he sido eternamente perdonado. Amén. Hoy soy justo. Hoy soy una persona saludable, hoy soy una persona próspera, soy una persona sabia, inteligente, que aun cuando me equivoco, Dios, Cristo, es favorable, es propicio Amén. a nuestros errores. Esa es la verdad maravillosa de la gracia. Nos tenemos que despedir, Pastora Yashi. Amén. Sí, ya van a ser las 9:30. 9:30 de la noche, exactamente. Amén. Ore usted, por favor, oramos por los Amén. hermanos, y si hay un saludo más, saludamos, y si no, no Amén. estamos. Amén. Vamos Yendo. a orar, entonces le damos gracias a Dios por haber podido compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han sido conectados a nuestro programa en esta tarde, Señor. Que seas tú, Señor, revelando esta maravillosa gracia a cada vida, quitando venda de sus ojos, abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, para que podamos seguir creciendo en esta maravillosa gracia y poder pararnos firmes, Señor, en esta maravillosa palabra, Señor, que tú nos has dado, Padre. Que podamos seguir expandiendo el verdadero evangelio de tu gracia, mi Señor, a toda criatura, a todo lugar, Señor. Y te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos ayudan a difundir esta palabra a través de todos estos medios, Señor, de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, Señor, de TikTok, Señor, Padre amado, que podemos compartir esta maravillosa gracia, Padre. Te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén, amén. Señor. Gloria a Dios. Nos Amén. estamos despidiendo entonces hasta Amén. el próximo miércoles, pero mañana tenemos servicio 4125 de la 58 Street, servicio a las 7:30 de la noche aquí en Queens, en Nueva York, 8:30 de la noche, estamos saliendo en vivo, hora de Nueva York, 8:30 de la noche, con la prédica del día de Amén. mañana. Si usted conoce a alguien por la ciudad de Nueva York o por acá cerca, puede invitarlo para que pueda venir a escuchar la palabra de gracia. Gabriela Amén. dice, Abba Padre, amados, estoy joven, sana, libre, santa, justa, bendecida con toda bendición. Abrazo esta maravillosa palabra, estoy completa en Cristo. Esa es Amén. la actitud. Así es, claro que sí. Esa es la Esa tiene actitud, que ser Pastora nuestra Yashi. actitud continuamente, ¿no? Continuamente. Gloria a Dios. Así que Exactamente. estamos sanos en Cristo Jesús. Amén. Nos Amén. estamos viendo el próximo programa. La Amén. gracia, La gracia no se mezcla. Chao, chao. Chao, chao.